Para cabalgar, los caballos viejos, para quemar, la leña vieja, para beber, el vino añejo, para conversar, los viejos amigos, y para leer, dice el dicho, los viejos libros. Porque, dice también un proverbio, con los libros que escribieron nos abren los ojos los que murieron. Aquí en la dichosa palabra tenemos los ojos siempre abiertos, nos gustan todos los libros y sobre todo nos hacemos de palabras. Así que bienvenidos a este espacio sabatino, esto es Canal 22 y estamos a punto de comenzar. Hace unos años me recomendaron mucho esta edición de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, que trae la versión al español del poeta cubano Manuel J. Santayana y que fue publicada por Vaso Roto. Por cierto que nadie sabe en qué momento se rompió el vaso y comenzó a publicar buenos libros. Leo algunos fragmentos del primer muy famoso poema Al lector. La idiotez, el error, la avaricia, el pecado torturan nuestros cuerpos y ocupan nuestras mentes, y los remordimientos nutrimos complacientes, como nutre sus piojos cualquier desheredado. Pero entre mil chacales, sabuesas y panteras, escorpiones y simios y buitres y serpientes, esos monstruos que braman aullantes y rugientes de nuestros torpes vicios en la casa de fiera, hay uno más horrible, más cruel y más inmundo. Sin grandes aspavientos ni horrenda chillería, en ruina miserable la tierra tornaría y en un largo bostezo se tragaría al mundo. Es el tedio. Un gran llanto extraño al albedrío, él sueña mientras fuma un patíbulo alzado. Tú conoces, lector, al monstruo delicado, hipócrita lector, mi igual, hermano mío. Dicho lo cual, dichoso espectador, mi igual, hermano nuestro, espero que en esta siguiente hora no se expresa del tedio. Soy Pablo Goyosa, buenas noches. Los lectores del filósofo rumano y francés Émile Cioran se debaten en llamarle más un escritor, un literato, un poeta, insisten muchos, un verdadero artífice, un mago de la lengua francesa que no era su lengua natal, y otros dicen que es uno de los más grandes filósofos del siglo XX. En fin, les leo una de las muchas citas provocativas de los aforismos geniales de ese gran francés rumano. Al igual que amas los libros que te hacen llorar, las sonatas que te han cortado el aliento, los perfumes que te insinúan renunciamientos, a las mujeres extraviadas entre el cuerpo y el alma, así sucede con los mares. Te enamoras de aquellos cuyo oleaje induce a ahogarse en su seno. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Leo una copla de Mardonio Cinta, coplero de Veracruz. No la volveré a mirar, ni ella me verá morir. Todo acaba de empezar. El infierno es un decir. Un mensaje optimista para hoy. Eduardo Cascar, dándoles la bienvenida. Bonito empezar con optimismo, qué bonito, qué bonito. Y qué bonito empezar con sus respuestas. Hemos lanzado en redes hace un ratito una pregunta y algunos ya han empezado a contestar. En este caso estábamos buscando el nombre de la nieta de su madre que desobedece al rey para dar sepultura a su hermano. En la tragedia que protagoniza, el coro afirma que en el mundo hay muchas cosas asombrosas, pero ninguna más que el hombre.
Estoy casi segura de que el coro decía así con ese tono, pero estamos buscando el nombre de esa persona, así que ustedes pueden seguir mandándonos todas sus respuestas. Al final de este programa daremos la respuesta y más adelantito mandaremos también la dichosa palabra, que es así, tiene libros y muy buenos el día de hoy. Así que ahí les va la primera pregunta que que seleccionamos el día de hoy, porque nos llegan muchas, perdón por no dar pues respuesta a todas las que nos llegan, gracias a todos los que nos mandan sus dudas, pero en este caso esta me gustó y yo quiero empezar con ella. Dice, la muy usada conjugación habemos, que hasta me da sarpullido decirlo, es una conjugación inexistente. ¿Por qué entonces su uso? Esto lo pregunta José Corona Saldívar. ¿Por qué? Bueno, pues digamos, inexistente, pues no es, más bien es incorrecta, digamos, para ser más preciso, puesto que de que existe, pues la usan, se usa, ¿no? Ahora, de que es incorrecta, no hay duda, es incorrecta. Y bueno, nos pregunta por qué existe. Una respuesta fácil, pero equivocada, sería que es por influencia de una frase muy famosa, que ya sabemos que cuando se anuncia que hay un nuevo papa, pues hay una alocución oficial que siempre se repite, ¿no? Anuntio vobis, gaudium magnum, habemus papa, ¿no? Anuncio con enorme alegría que tenemos papa. Habemus papa. Bueno, ese es en latín. En español no es correcto usar habemos. Sin embargo, sí se usa, y ahí yo creo que la razón es interesante porque nos permite decir algo muy general acerca del lenguaje y sobre todo dos cosas maravillosas acerca de la lengua y de cómo la adquirimos. La primera es que es pues realmente asombroso, aunque pocas veces pensemos en ello, el hecho de que un niño en muy poco tiempo aprenda una lengua que a la humanidad le ha tomado generaciones y generaciones perfeccionar. Entonces un niño en unos pocos años aprende a hablar español, inglés, francés, el idioma que sea. Y eso es bastante asombroso. Y esto es posible, según muchos investigadores. El primero que lo propuso fue, desde luego, Noam Chomsky, debido a que los seres humanos tenemos ya en la formación de nuestro cerebro una especie de gramática universal, un idioma o protoidioma al que se le suele llamar el mentalés, que es lo que permite que los niños aprendan cualquier lengua. Si un niño nace en un entorno donde se habla francés, va a aprender francés, en un entorno donde se hable chino, pues va a aprender chino, etcétera. Y lo va a aprender además con enorme rapidez. Esto significa que el ser humano no nace con un cerebro completamente blanco, en blanco como una tabla rasa, sino que realmente tenemos una enorme capacidad para aprender a hablar innata, que ya hemos evolucionado para tenerla. Y esta conclusión a la que llegó Chomsky no fue, digamos, en principio directamente científica, de que se pusiera a estudiar miles de niños en distintas partes del mundo, ni mucho menos. Él partió de una hipótesis interesante que se resume en una frase en inglés que es the poverty of input, la pobreza de la información recibida. ¿Qué quiere decir con esto? Que un niño en realidad esté expuesto a una muestra muy pequeña del idioma que va a hablar. Y además, los padres no le dan clases de sintaxis ni clases de gramática, simplemente los papás están hablando y el niño toma eso y gracias a que tiene el mentalés, con eso empieza a construir su propia lengua. Y esto nos lleva directamente a esta segunda maravilla de la lengua, en la que también pensamos muy pocas veces y que es realmente asombrosa, que es su enorme productividad combinatoria, la capacidad de crear básicamente infinito número de frases a partir de unas pocas reglas y de unos pocos elementos, ¿no? En un lenguaje, en cualquier idioma, podemos inventar frases que nunca antes se hayan dicho. Lo más probable es que todos hayamos dicho frases originales que nunca antes ningún otro ser humano sobre la Tierra haya pronunciado exactamente igual como nosotros la pronunciamos, ¿sí? En ese sentido somos originales todos, ¿no? No solo los grandes poetas y los novelistas. Y eso se debe a esta enorme capacidad combinatoria. Y los niños la tienen integrada en su mentalés. Su mentalés es capaz de identificar sujetos,
verbos, predicados, dependiendo del idioma, van antes, van después, se combinan de distintas formas, pero realmente estamos con esa capacidad natural para formular esto. Y una de las pruebas contundentes de esto tiene que ver con la pregunta que nos hace acerca del habemos, que es que el niño empieza a oír que, por ejemplo, en español los verbos en pasado se conjugan de cierta forma o en participio se conjugan de cierta forma, y empieza a aplicar la regla aunque nunca la haya oído. Es decir, aunque los padres nunca le hayan dicho esas palabras literalmente, el niño las produce por sí mismo. Es decir, el niño hace muchísimo más que repetir lo que oye, como tantas veces decimos. No, los niños repiten lo que oyen. Claro, repiten lo que oyen, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que producen nuevos materiales a partir de sus propias reglas y de las reglas del lenguaje. Entonces, por eso cuando un niño ve que un vaso, hablando del vaso roto de la editorial, está roto, puede decir rompido, porque es una forma en la que otros verbos se conjugan. Y el niño lo que está haciendo es que, aunque nunca haya oído esa conjugación particular, aunque nunca haya oído la conjugación habemos, la puede decir porque la formula a partir de otras reglas, ¿no? O sea, correr, corremos, haber, habemos, es lógico. Incluso muchísimas veces nos han llegado preguntas a este programa diciendo es que no es lógico porque lo lógico sería que tal. Pues sí, o sea, digamos, si uno aplicara solamente las reglas más generales del idioma, tendrías a formar esas conjugaciones, ¿no? Como rompido o habemos. Son reglas que produce espontáneamente un niño a partir de las reglas generales que oye del español. Claro, poco a poco va ampliando su diccionario mental y va dándose cuenta cuáles son las excepciones y va entendiendo los verbos irregulares y los va conjugando conforme sea necesario. Pero digamos, nunca va a desaparecer el rompido ni el habemos porque los niños van a seguir pensando que es lo correcto al formular una frase con esa conjugación. Ahora, de que es un defecto de la lengua, digamos, del español moderno, perfeccionado, pues es un defecto. Perdón, sí, Eduardo. No es un defecto en términos de habla, pero sí está violentando reglas de gramática escrita. ¿Sí? Sí. Cuando alguien dice, hubo fiesta, el sujeto no está, es un sujeto indefinido y semánticamente ambiguo. Sí. El fiesta y la concordancia entre hubo en singular y fiesta en singular está puesta en esa frase, ¿sí? Y entonces ahí la cuestión es que muchas veces alguien por parecer un poco como muy, yo diría, popular, comete errores a propósito. Si esos errores de gramática los haces a propósito en un texto, pues allá tú con cada lector. Pero si los haces en un ámbito público, en un ámbito más extenso, entonces sí realmente estás generando que muchas personas que no tienen esta información que acabas tú de decir, que es muy bonita, y la que yo estoy diciendo que no es bonita, sino que es medio con mala leche. Es decir, formal y precisa. Entonces la repiten, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, el sujeto es la fiesta. Entonces si hubo muchas fiestas, pues, hubieron fiestas. Ajá. Es decir, es una cuestión de no solamente, de lo escrito y lo oral, sino también de lo transmitido por un medio tan poderoso como es, vamos a poner un ejemplo, la televisión, ¿no? Que entonces hace que la gente repita y repita y repita, ¿sí? Por eso es tan importante que luego los chistes que se hacen en la televisión y que a veces implican e incluyen muchas veces un coloquialismo, una manera muy coloquial y a veces con errores hechos a propósito porque crees que la gente está entendiendo ese error y es una manera de reírte. Pero el problema es cuando la gente no te entiende,
100 no te mexicanos entiende y saben que hay difieren. pues, por ejemplo, entonces tú piensas que eso es una manera correcta de decirlo. La manera, digamos, gramatical de decir es que es un verbo impersonal. El verbo haber en su forma auxiliar, pues tiene a, ¿no? Todas las formas. Pero en su forma impersonal de haber como existir, pues solo está el ha habido una tormenta, ha habido 27 heridos en el accidente. Es decir, no conjuga, es un verbo impersonal. Es como los defectivos, que son estos verbos que tienen que ver con la naturaleza. Está lloviendo, uno no llueve, nada más llueve y ahí puede haber muchas gotas y puede haber lo que tú quieras, que es un verbo defectivo y no se conjuga más que en ciertos tiempos, ¿no? Y entonces el habemos es que ni siquiera aparece en ningún libro. Cuando decías, Pablo, que tenemos esa base cuando somos niños y vamos creando un vocabulario, también por eso nosotros lo defendemos tanto la lectura, porque en la lectura es donde encuentras esas formas que luego se convierten en normales. A mí me pasó una vez con la palabra edredón, la primera vez que lo escribí, que no sabía escribirla porque nunca la había visto escrita. Le había dicho infinidad de veces, pero a la hora de escribirla ya era bastante adulta y mayorcita, pero me di cuenta es que nunca había visto escrita la palabra edredón. Entonces, por eso muchas veces es necesario ver las cosas escritas, bien escritas, para que uno las vaya interiorizando y dándose cuenta de que cuando las necesite ya las tenía como en su disco duro. Yo quisiera regresar al tema que me parece fascinante del mentalés de Chomsky, que como dijo Pablo, pues no es que se haya apoyado científicamente nada, sino fue una inferencia, ¿no? Una deducción, ¿no? de sus propias investigaciones, porque ese tema ha inquietado y ha atraído a gente de muy diversos ámbitos, también para relacionarlo no nada más con el lenguaje específicamente y la construcción de los lenguajes, sino con otras cosas. Por ejemplo, el científico David Bohm, justamente le preocupaba y le interesó mucho esta cuestión de cómo en biología también necesariamente no se puede explicar ciertos desarrollos de los organismos si no se tuviera una especie como de orden, que incluso él le llama el orden implicado, ¿no? Como dice Pablo, como si hubiera algo ya ahí guardado. Sí, ¿te refieres, enrollada. perdón, ¿te refieres al orden gramatical? Él hace este carnal hace una comparación entre el orden biológico y el orden gramatical. No, está equivocado. Porque uno es físico y empírico y el otro es convencional y social y cultural. Y cultural no, él se refiere a que biológicamente el misterio de que hay cosas dentro de lo humano biológico o dentro del humano mental que están como enrolladas, y él habla de que en el momento que se expresan, pues es el orden explicado y que biológicamente, y él incluso incursiona en el aspecto de las estructuras mentales, hay una posibilidad de que hubiera un orden. Perdón, y él dice, por ejemplo, que hubieron cosas implicadas. Él comete el error del cual estamos hablando. Digo, perdón, pero porque habla en inglés. Esta secuencia. Claro, es que habla en inglés, hombre, habla en inglés. Entonces ahí ya no tiene problema. Y la otra cosa, con la respuesta. Sí, claro, la otra cosa es también el Rupert Sheldrake habla también del problema de la cantidad de información que pueda haber en el código genético, de que a veces no se explica que haya, digamos, desarrollos que parten de ahí, como si hubiera algo más que está como enrollado. Yo creo que ningún científico está insinuando que exista otra cosa fuera de la evolución, pero bueno, la pregunta era realmente ¿por qué existe? No, digamos, no, por eso yo no quise entrar en lo correcto, sí, porque la explicación, como la ofreciste Laura, como la ofreció muy bien Eduardo también, pues es técnica, es una explicación que hay que entender que hay verbos impersonales, etcétera, todo lo que ustedes dijeron muy bien, ¿no? Solamente que la pregunta era por qué. Sí, exacto. Bueno.
Pues chicos, evítenlo en la medida de lo posible, porque hay muchas cosas bonitas, o se puede utilizar también el somos, cuando dices hay mucha gente en esta fiesta, somos mucha gente en esta fiesta, pero el hubieron sí, a mí me produce un ataque al corazón. Lo que me produce mucha felicidad siempre es dar la dichosa palabra, porque es el momento en el que ustedes empiezan a mandar rápidamente por todos los medios de comunicación que tenemos abiertos. Tengo la duda de si hay teléfonos estos días. No sé si la producción... No hay, pero teléfonos para todos los que se han estado quejando de que no les contestaran al teléfono. Es que no estamos yendo al canal, por si no lo han notado, a trabajar la dichosa palabra. Entonces, bueno, pues no está habiendo ese medio de comunicación estos meses, pero sí están los demás. En este momento estamos buscando el enredo o complicación de algo. También se le dice así a la intención oculta que se cree o se sabe que tiene otra persona. Es una palabra esdrújula con tantas íes como el número de postulados de Euclides -2. Anda, hasta matemáticas tiene hoy nuestra dichosa palabra, así que ya saben, ustedes tienen que adivinar el número de íes que tiene esa palabra, que es esdrújula y además que responde a esta definición. Es una chulada de reto el de esta noche y es una chulada sobre todo los títulos que tenemos para presentarles. Bueno, tenemos un clásico mexicano, el Ulises Criollo de José Vasconcelos, con ilustraciones del archivo del propio José Vasconcelos. Es una coedición de Siglo XXI Editores, con el apoyo del Gobierno del Estado de México y Editorial Trillas. Es una cortesía precisamente de Editorial Trillas, que ha editado este libro en otras ediciones, por cierto. Y para ustedes, este libro con un título tan atractivo, Cultura y Afectividad, aproximaciones antropológicas y filosóficas al estudio de las emociones. Los coordinadores son Edith Calderón Rivera y Antonio Sirión Pérez. Es el número 4 de la colección Enfoques Contemporáneos de la UAM Ixtapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del Departamento de Antropología. Ediciones del Lirio para ustedes. Bueno, y también tenemos un libro de Hermilo Abreu Gómez, que es una cortesía del Fondo de Cultura Económica, que es sobre San Francisco, escenas poéticas de su vida. Pero aunque este es el que regalamos, yo quiero recomendarles el de Bonilla Artigas, que regalamos hace algunos programas, que son unos retratos espléndidos donde se demuestra que Hermilo Abreu Gómez no es solamente el autor de Canek, sino un gran escritor. Muy bien. Bueno, pues ahí en la presentación de estos primeros 3 maravillosos libros. Habrá más en la dichosa palabra, porque apenas vamos por el bloque 1. Es momento de irnos a un corte, pero antes yo les quiero recomendar que, puesto que hoy estamos, si ustedes han estado viendo las redes sociales el día de hoy con el hashtag Día del Cine Mexicano, hoy en Canal 22 se proyecta Matria. Así que a las 10:30 quédense después de este programa, porque viene el cine mexicano buenísimo. Nosotros seguimos aquí con más, no se vayan. En la baldosa fría de barro, sobre el pasillo a oscuras de la casa, había que oír a Chito cada mañana, todavía los ojos de dormir hinchados, sin aclarar la voz, arriba del todo aquel mechón erguido como una cresta matinal de gallo. Al desvelar la jaula del canario, en la que Henry aún dormía, confiado en la vigilia de su amo, con voces moduladas más que de ave, los ojos fijos en la jaula, hacía de sí una jauja de sílabas, gárrulo más que el mismo pájaro, canoro más que el propio canario. Y al trino casi líquido de Chito, descalzo, en el pasillo, y al contestar de Henry como un agua volviendo entre los líquenes, jolgorio de ave y hombre, la casa despertaba entera entonces. Oh, azorado Henry, a juzgar por sus tíos daba crédito de aquel gorjear de Chito en bata, al sol, al imposible sol en el pasillo a oscuras de la casa.
Del libro Palinodia del Rojo, editado en 2010, hace una década, por la editorial Aldus, les leo con mucho gusto el poema Henry. Mi nombre es Fernando Fernández y mando un saludo especialmente afectuoso a mis amigos de La Dichosa Palabra. Me gusta mucho este libro de Fernando Fernández y este poema que es el que abre el libro, el primero. Henry hacía de sí una jaula de sílabas. Fue publicado por Aldus en su momento. Gran poeta, siempre es un gustazo tener a Fernando Fernández. ¿Quieres decir algo sobre Fernando Fernández, aunque sea muy breve, Eduardo, tú que lo conoces también? Yo no puedo porque la cosa afectiva me jala mucho. Fernando Fernández, yo lo quiero mucho. Es el mejor alumno que he tenido en la UNAM. Espero que los que estén oyendo y hayan pensado que son mis mejores alumnos, no les preocupe el segundo o tercer lugar, como a los atletas. Y Fernando Fernández es una persona que ha desarrollado en muchos ámbitos una atención, una inteligencia y una capacidad crítica extraordinaria. Realmente es alguien que hay que leer y tiene su blog que se llama Hora la Pluma. Podrían entrar a él. Hora la Pluma sin H, es decir, hora esto, hora lo otro. ¿Sí? Que es el título de su primer libro de poemas, ¿no? ¿Mande? Es el título de su primer libro de poemas, Hora la Pluma. Sí, sí, que viene de un verso del siglo de oro. ¿Sigue teniendo su programa de radio? Sí, todavía. Sí. Todavía. ¿Tiene una cantidad de años? Y son muy buenos sus ensayos sobre López Velarde, sobre Gerardo Denis y sobre otros temas. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Don Arturo Álvaro Flores Espinosa nos pide que hablemos... ¿Don? Bueno, yo le digo don, me parece que es don Arturo Álvaro Espinosa. Nos pide que hablemos de un tal Giordano Bruno. Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque, y digo me encanta porque siempre me ha dejado azorado, o sea, encantado, fascinado ese personaje. Desde hace muchos años, pues he tratado de buscar todo lo que he encontrado sobre Giordano Bruno. Probablemente la dificultad justamente de ubicarlo, la dificultad de etiquetarlo y de encontrar el sentido de su obra y de su vida, ¿no? Ignacio Gómez de Liaño, uno de sus más importantes traductores y estudiosos en español, que ha tratado de buscar y traducir muchísimos de sus libros, nos dice, él pues siempre insiste en que es un personaje muy mal comprendido por la historia de la filosofía occidental, que normalmente todo el mundo ha tratado de jalarlo a su causa, ¿no? Schelling dijo que era un precursor del idealismo alemán. Ernst Bloch incluso dijo que era un precursor también, pero del materialismo histórico. Los astrónomos han dicho que realmente él es el gran difusor de la obra de Copérnico. Los alquimistas dicen que él es el que profundizó en la obra de Paracelso. Los esoteristas medievales en que sin él no entenderíamos la obra de Lulio. En fin, normalmente los científicos, los físicos, los matemáticos, lo hacen ver a partir del siglo XIX como un mártir de la ciencia. Pero probablemente la razón por la que lo quemaron vivo, digamos, la razón de esa institución que era la Iglesia en esa época, intolerante, terrible, inaceptable, de la lucha contra el pensamiento libre, contra la libertad de expresión, la razón de que era un hereje para ese tiempo, para la Iglesia, probablemente sea la más verdadera. O sea, Giordano Bruno fue un hombre que vivió
pues una vida muy rápida, muy breve. Escribió más de 50 libros, de los cuales sobreviven, si no recuerdo mal, 38. Él escribió algunos diálogos muy ágiles en italiano, que son normalmente los más reproducidos, los más conocidos. La Cena de las Cenizas, del infinito universo y de los mundos, ¿no? Y muchos otros diálogos, pero tiene obras también en latín, digamos, versificadas. Es un hombre que es muy difícil de traducir su obra porque sus símbolos y sus referencias a veces son muy oscuras, y era un hombre de interés, un gran interés en la vida y casi todos los campos del saber del Renacimiento. Siempre perseguido, viajó por toda Europa, se salió de la orden dominica. Él nació a mediados del siglo XVI y fue quemado vivo en la Plaza di Campo di Fiori, en Roma, en la ciudad de Roma, y sobrevive una estatua maravillosísima que se le hizo en el centro de la plaza, justo en el punto donde fue quemado vivo. Giordano Bruno realmente... Bueno, se le hizo siglos después, desde luego, ¿no? No, la estatua se hizo en el siglo XIX, Sí. Principios del XX, creo. Pero digamos, está ahí, es una estatua extraordinaria. Pero Bruno era un hombre también típico del Renacimiento. O sea, en el Renacimiento se nos olvida que no es nada más el origen del pensamiento científico, como mucha gente cree, sino también es el último momento en que, debido al conflicto entre la Iglesia y los protestantes, hubo cierta grieta en la que la magia, literalmente la magia, la adivinación, la astrología, el pensamiento egipcio, el hermetismo, la alquimia, pudieron medio florecer. Digo medio florecer porque las dos inquisiciones, tanto las de los protestantes como la de los romanos, pues perseguían a todos los que se desviaban en esa época. Bruno exploró la magia talismánica, pero sobre todo, como dijo la gran investigadora Yates, inglesa, que tiene un libro maravillosísimo sobre Bruno, que se llama Giordano Bruno y la tradición hermética, el arte de la memoria. O sea, a Bruno fue uno de los grandes constructores. No solamente él heredó, promovió, enriqueció, exploró lo que se llama el arte de la memoria, que pues él arranca del mundo griego, partiendo de que en el mundo griego originalmente pues no había escritura, ¿no? En los siglos, y en efecto, y lo sabemos, Bruno no sabía exactamente en qué época, pero digamos antes del siglo VIII no existía la escritura de los griegos. Antes había otra escritura que se perdió, pero la tradición oral hizo que los griegos y los babilonios y los egipcios y todo construyeran unas especies como de palacios, ¿no?, de la memoria, y que eran tan importantes para las culturas, para guardar, esconder también y manejar ciertos tipos de conocimiento y acumular la memoria. Giordano Bruno, mucha gente ha dicho que casi es un hombre del futuro, que probablemente no hemos podido llegar a amarrar claramente todos los temas que le interesaron, como si él hubiera sido un hombre del siglo XXII y hubiera regresado en el tiempo y hubiera tratado de explicar lo que se sabía en el siglo XXII a la gente del siglo XVI. Así se ha manejado incluso desde una manera poética este hombre, que además tenía una imaginación. Los títulos de algunos de sus libros son increíbles. El canto de Circe, la expulsión de la bestia triunfante, de los heroicos furores, el idiota triunfante, la lámpara de las 7 estatuas. O sea, unos títulos que casi sugieren a un pintor surrealista o a un poeta como Apollinaire empezar a especular. Es un personaje, les digo, muy injustamente incomprendido, muy injustamente marginado precisamente por los campos tan diversos y para la modernidad tan contradictorios de un hombre así, ¿no? Yo creo que Giordano Bruno puede ser un personaje muy incomprendido
en ámbitos generales, pero no lo es en el ámbito académico. Es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras y en estas cuestiones hay una gran atención a Giordano Bruno, sus obras se estudian, la editorial Ciruela, como tú mencionas estos títulos, lo ha publicado mucho, ¿no? Yo tengo para mí, aunque no lo sé de cierto, pero lo supongo, como decía Jaimecito Sabines, que es un personaje que inspira a Marguerite Yourcenar en su novela Opus Nigrum, que es, yo creo, que una combinación de Giordano Bruno y Pico della Mirandola. Es decir, que trata de hacer ahí algo de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo pongo ahí en el plato para que mis compañeros también intervengan en esto, ¿no? Sí, bueno, Giordano Bruno vivió mucho del arte de la memoria, lo usó como modus vivendi, a la corona británica, al embajador de Francia en Inglaterra, le vendió la idea de que les iba a enseñar esto, y finalmente fue su perdición, porque había un noble, no recuerdo su nombre, en Venecia, al cual le vendió la idea de que le iba a enseñar el arte de la memoria, y en aquel entonces la memoria todavía estaba muy apreciada, en parte porque, digamos, todavía no explotaba la imprenta, no acababa de popularizarse bien el libro, y la memoria era muy apreciada. Aunque por los mismos años Montaigne ya decía que tener una buena memoria, pues podía ser, que un estúpido podía tener una muy buena memoria, o que la memoria es la sabiduría de los tontos, y muchas otras cosas que se han dicho en menoscabo de la memoria, muchas de ellas injustas. Y este noble que lo contrató en Venecia, Giordano Bruno, llegó ahí, y el noble era muy mocho, muy católico, y oyendo las cosas que decía Giordano Bruno, pues efectivamente pues, ponía en duda la Santísima Trinidad, la capacidad de los curas para convertir el pan en la carne de Cristo, un montón de cosas. Él conocía muy bien a los curas, fue monje, y entró y salió de monasterios más de una vez, y además escribió una comedia contra los curas donde los pone como obsesionados por el sexo y por el dinero de una forma brutal, completamente. No puede ser, eso no puede ser. Eso no puede ser, pero así lo escribió. No. Eso no puede ser. Y bueno, ahora, este patrón que lo contrató fue el que lo denunció a la Inquisición. Y hay que decir que realmente fue espantoso lo que padeció por la Inquisición, porque su proceso duró 8, 9, 10 años, no sé cuánto, muchísimo tiempo. Como 6, 8 años. Creo que más, porque creo que lo tienen en el 92, muere en el 600, si no me equivoco. En el 600 cerrado, sí. El hecho es que su proceso duró muchísimo tiempo, y mientras tanto lo tenían encerrado en condiciones deplorables, y al final la Inquisición lo entrega al poder civil, dizque con un aviso pidiendo que se respete su vida y traten de no desmembrarlo, así literalmente decía el de este. Por cierto, todo el proceso inquisitorial nunca se menciona a Copérnico ni sus ideas, o sea, lo único que se menciona es estrictamente sus herejías, y por eso yo también creo, como Germán mencionó, que no es un mártir de la ciencia. Yo creo que la mayoría de los científicos bien informados sobre Giordano Bruno tampoco creen que sea ningún mártir de la ciencia, no tiene nada que ver con eso. Y es un mártir de la religión, o sea, la religión y actualmente ya ves que no hay procesos así, ¿no? Ya todos los procesos ya no son como inquisitoriales, ya son procesos que realmente están llevados por la legalidad. Es muy padre ahorita como hemos evolucionado como especie humana. Qué bonito. Que vayamos a la dichosa. Sí, perdón, estoy trabajando y se me olvida. Vamos a ver, tenemos la dichosa palabra, la definición de esta noche dice enredo o complicación de algo. Vean que la definición tiene su propio enredo y complicación. Intención oculta que se cree o se sabe que tiene otra persona. Palabra esdrújula con tantas íes como el número de postulados de Euclides -2. Para ustedes tenemos de Yohoumana Haddad, en una traducción de Laura Lecuona en la colección narrativa de Lumen. Es una cortesía de
Penguin Random House, el libro La hija de la costurera. Bueno, y también tenemos de Fernando Fernández, que ha sido aquí bastante bien elogiado porque ha comprado nuestras conciencias a través de una serie de sobornos. Viaje alrededor de mi escritorio, de Bonilla Artigas Editores. Una cortesía para el público de La Dichosa Palabra, porque son ejemplares firmados, conseguimos que los firmara. Y Fernando pues, estuvo hasta enfermo y todo, pero ya está bien. Muchas gracias. También tenemos de la editorial Océano, de su colección de historias gráficas, unos cómics de ciencias. En este caso es el ejemplar dedicado a los perros. Si ustedes creían que el perro es el mejor amigo del hombre, vean este libro para ver la cantidad de cosas que desconocemos todavía del mejor amigo del hombre. Imagínense si no fueran tan amigos. Esto es de depredadores a protectores. El texto y las ilustraciones son de Andy Hirsch, que también hizo una colección de gatos y otra de árboles, para que no haya guerra entre gatos y perros. Y la traducción es de Juan Cristóbal Álvarez. Habla de todo tipo de cosas sobre los perros que desconocemos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención para qué se usa el olfato de los perros. Yo los había visto en los aeropuertos para detectar drogas. Bueno, pues hay estudios que dicen que los perros también son capaces de detectar ciertas dolencias, sobre todo de cánceres, algunos tipos de cáncer, de los humanos con el olfato. Así que para los niños y para los amantes de los perros es una muy buena lectura para compartir. Y bueno, muchas veces decimos que algo está en chino y se trata desde luego de una exageración, pero la producción de este programa no exagera. Vean ustedes. 大家好，我是金妮。今天我为大家朗读一段《堂吉诃德》。曼茶有一个地方，地名就不用提了。不久前住着一位贵族，他那贵族毛架上有一只长矛，还有一面皮盾，一匹瘦马和一只猎兔狗。窝里的牛肉比羊肉多。晚餐常吃凉拌肉丁，星期六吃油脂煎鸡蛋，星期五吃扁豆，星期日加一只野猪鸽。这就用了他3/4的收入。Desde 深圳 ，saludo a la dichosa palabra。Hallo, mein Name ist Simone, ich komme aus Köln in Deutschland und ich werde euch jetzt einen Ausschnitt aus Don Quixote de la Mancha vorlesen. An einem Ort der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tatsche, einen Hagangaul und einen Windhund zum Jagen haben. Eine Schüssel Suppe mit etwas mehr Kuh als Hammelfleisch darin, die meisten Abende Fleischkuchen aus den Überbleibseln vom Mittag, jämmerliche Knochenreste am Sonntag, Linsen am Freitag und ein Täubchen als Zugabe am Sonntag, das verzehrte volle 3/4 seines Einkommens. Viele Grüße aus Köln in Deutschland an La Dichosa Palabra. ¡Wow! ¡Qué padre! Ya vieron ahí, desde la orilla del Rin, allá en la Colonia, en Colonia con la catedral maravillosa para ustedes, en alemán. También suena bien el Quijote en alemán, ¿eh? Sí, bueno. Dinos una cosa. Fíjate que también había que traducir un poquito el Quijote. A mí me gustó mucho porque aquí uno va entendiendo cada línea, pero me gustó mucho. Habría que traducir duelos y quebrantos tal día. ¿A qué se refiere? Porque en realidad se refiere a platillos. Sí, no se está refiriendo a que la gente estuviera como ahora con el COVID y estas cosas. Sí, duelos y quebrantos es arroz con frijoles, creo, ¿no? Pues no sé, yo la verdad no sé. Hay libros que hablan de las recetas del Quijote, justo por eso, sí. porque culinariamente y gastronómicamente tienen una riqueza de esas líneas maravillosas, así que hay que reproducir. Estaría padre. Luego lo hacemos en español. Sí. Bueno,
pues tenemos para ustedes más preguntas que nos han hecho y pues dice aquí Pasita Camarillo que ¿por qué se le dice la Y a la Y? ¿No? Es curiosa esa pregunta porque primero siempre fue Y y más bien ahora, recientemente hace, no sé, pocos años, la Asociación de Academias de la Lengua Española, todas las 23 que hay, decidieron poner, digamos, un cierto orden a los nombres de las letras, porque se dieron cuenta de que en algunos casos, concretamente en el de la Y, la W también pasaba, pues dependiendo del país, de la época, de la región, había diferentes maneras de referirse a la misma letra. Yo no sé si había mucha dificultad en entender que la Y y la Y eran la misma, y no entiendo por qué había que oficializar, pero bueno, pues había que oficializar, se decidió que fuera Y, el nombre, digamos, correcto, no el único, porque sí todavía acepta la de la Y, pero empezaron a poner que todas las letras se pudieran empezar con su letra. Es decir, la P empieza por P, la B empieza por B. A mí me causa mucha gracia, por ejemplo, la H, porque la H uno podría preguntarse si se escribe con H o no, porque no suena, entonces nunca o pocas veces la hemos escrito, se escribe con H, si uno va al diccionario, efectivamente H se escribe con H, está hachear, el verbo hachear, que tiene que ver con hacha, nada que ver con las Hs, y está el verbo achechar, que eso también me gustó mucho, que tiene que ver con mimar excesivamente, nada que ver con la H. Pero te puede entrar esa duda de si la H se escribe con H. En el caso de la Y, pues se escribe con Y, pero todos seguimos diciendo Y. En el caso de la Y no se escribía con Y, es pregunta. La Y se escribe con I latina, curiosamente, porque antes lo que pasaba es que se hacía la diferenciación entre la I latina y la Y. Por ejemplo, si tú dices Maite, ¿cómo te llamas Maite, no? Para escribirlo. ¿Cómo se escribe? ¿Con I latina o con Y? O sea, siempre se hace esa pregunta. Y de alguna forma uno va al diccionario y la encuentra, la Y es una entrada, la Y solita, y luego aparece como una locución dentro de la I latina y la Y, y aparece las referencias a es la letra tal o es la letra cual. La Y en este caso, que es la 26ª letra del abecedario, es decir, la penúltima antes de la Z, pues es una cosa muy chistosa porque es un nombre que le dieron los romanos, aunque no se sabe muy bien si los romanos la llamaron tal cual Y, pero de alguna forma fue producto de un sonido nuevo que estaban escuchando los romanos al toparse con los griegos. Es decir, cuando dos culturas se encuentran en el espacio físico, en la historia y demás, y comparten muchas cosas, comparten también un idioma. Lo hemos visto en infinidad de casos. Y a mí me causa mucha curiosidad el caso de los romanos, porque entendieron que había un sonido que tenían los griegos en su idioma que no tenían ellos. Y para reproducir ciertas palabras que adoptaron del griego, ellos tenían que inventarse un sonido. O en ese caso, nombrar un sonido que empezaron ellos a pronunciar nuevo, ¿no? Y pues eligieron esta Y que ellos tenían en el alfabeto griego, que luego dio lugar además ese sonido a la U, la V, la W y la X en nuestro abecedario hoy en día. Es decir, estaba presente en muchas letras. El problema también era que en los romanos, en latín, todo se escribía con mayúsculas. Es decir, si uno ve ahora mismo los frisos, por ejemplo, y todas estas digamos, escrituras que hay todavía conservadas, sobre todo en Italia, pues incluso no vemos que hay una separación que eso lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Que no hay separación entre palabras porque había pocas palabras que se escribían, etcétera, etcétera. Pero a la hora de encontrarse con el griego se dieron cuenta que había una manera mayúscula y una manera minúscula y eran dos sonidos y eran dos letras y se hicieron muchas bolas. Entonces decidieron a este en concreto llamarlo Y porque era un sonido que venía del griego, tal cual. Y digo que me parece muy curioso porque si se fijan, cuando los españoles, por ejemplo, se toparon con los mexicanos, con las diferentes culturas que había en ese momento en Mesoamérica, no hicieron el intento de reproducir esos sonidos, no hicieron el intento de crear nuevas letras para reproducir esos sonidos que estaban ellos escuchando por primera vez. Lo que hicieron fue adoptar y adaptar esos sonidos al idioma que ellos tenían.
De tal manera que ellos empezaron a nombrar ciertas cosas castellanizadas o españolizadas, si lo queremos ver así. No hicieron el intento de aportar, de incluir una nueva letra para un poco honrar y respetar esa nueva lengua que estaban ellos descubriendo. Lo cual eran me parece medio duros de oídos, Lau. muy bueno. Eso cuentan. Yo no sé si era eso explícito hasta la fecha. Y qué bueno que pero lo eso digas, nos pasa mucho, por ejemplo, con el alemán. En alemán, que además tiene más letras el abecedario que el nuestro, el que nosotros escribimos en español, ellos tienen una serie de letras y una serie de sonidos. Y nosotros ahora que acabamos de ver a nuestra amiga alemana en Colonia, si se fijan, ni siquiera hacemos el intento de reproducir esos sonidos si no es hablando en alemán. Es decir, si nosotros queremos reproducir una palabra en alemán, una palabra en japonés, por ejemplo, sushi, yo no sé cómo se escribe en japonés, pero yo estoy casi segura de que no se escribe. Ellos la escriben de otra manera a como nosotros lo hemos adoptado, porque nosotros lo que queremos hacer es poderlo leer con nuestras letras. No hemos hecho ese esfuerzo de inventar una letra para incluir esas palabras que todos los idiomas tienen incluidos en su propia lengua. Como que reducimos, como que cuando hablas solo una lengua, crees que todas las lenguas del mundo tienen que reducirse a tu misma fonología, a los sonidos que tú ya tienes en tu lengua, y crees que con eso puedes para todas las lenguas, y es una ilusión, obviamente. Pero imagínense los romanos, que además los romanos pues conquistaron todo lo que conquistaron y vivieron hace todos los años que vivieron, pero ya tenían esta deferencia. Yo no sé si lo hicieron un poco por respeto o cuál fue su intención, pero el caso es que hoy por admiración al mundo la Y la tenemos hoy como letra, que se oye como I, es decir, cuando decimos Guaymas, ahí hay una Y, le decimos como una I. Cuando decimos pili y mili, bueno, ahí además es como conjunción copulativa, pero es una Y. Sin embargo, decimos Yucatán y hay una Y que adopta otro sonido al leerlo. Entonces, me parece muy interesante todo el movimiento que hay, que bueno, tiene que ver con evoluciones y con bla, 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 que yo, como no me sé profundizar, prefiero no meterme en camisa de 11 varas, pero me parece interesante sobre todo esto, que los romanos hayan hecho esa invención de una letra en honor o para pronunciar una lengua que no era suya. Es que yo creo que tiene que ver lo que tú decías, Lau, de la admiración tan grande que tuvo la cultura latina al mundo griego. A pesar de que los conquistaron, los romanos desde el principio reconocieron la superioridad o la complejidad cultural de los griegos, y por eso los romanos mismos decían que ellos habían conquistado a Grecia, pero Grecia los había conquistado culturalmente. Y ahí, por ejemplo, aunque los griegos se asombraban de la sabiduría y del conocimiento de los mesopotámicos o de los egipcios, en términos generales no trataron de hacer lo que tú estabas señalando, ¿no? Y a propósito de la Y, lo que se sabe es que la Y, los mismos griegos la tomaron del alfabeto egipcio, o sea, la forma de la Y la tomaron del alfabeto hierático, que era, pues, tenía 3,000 años desde el principio de las primeras dinastías, y de ahí tomaron el sonido de Y, o sea que en egipcio sonaba así ese dibujito hierático, ¿no? Yo creo que era un bonito recordatorio de que el primer alfabeto, es decir, con vocales, fue el griego y que no deberíamos perderlo, pero bueno, a lo mejor ya lo vamos a perder. Me gustaría recordar una muy breve greguería, 2 greguerías que decía Gómez de la Serna acerca de la Y. La primera, sobre la Y mayúscula, decía que era la copa de champaña del alfabeto. Y sobre la Y minúscula decía que era una escoba al revés, que se había puesto de cabeza. Bueno, y los antiguos, voy a brindar por ella. Los antiguos decían que la Y también le llamaban el árbol de Pitágoras a la Y, porque era el camino de la vida en que algunos en determinado momento en la vida tomaban por el lado izquierdo, que era el lado más difícil, o por el derecho, que era el más fácil, ¿no? Y que en uno creías llegar a un mejor lugar, pero el lado difícil era el que te llevaba a la virtud, ¿no? Creo que era al revés, y sí tenía este símbolo de la bifurcación, ¿no? Exacto. Sí, era una asociación, digamos, bueno, tenemos
para ustedes, recuerden nuestra dichosa palabra del día de hoy: enredo o complicación de algo, intención oculta que se cree o se sabe que tiene otra persona. Palabra esdrújula con tantas IES, precisamente de lo que estábamos platicando, como el número de postulados de Euclides, -2. Y tenemos para ustedes pasaporte, apuntes de viaje al Medio Oriente, textos y fotografías de Pedro Sontemoc, colección Luz Portátil, y también historias en la piel, textos de Elmer Mendoza. Saludos a Elmer. Y de la colección Gran Angular de Ediciones SM tenemos un título maravilloso. ¿Ustedes alguna vez han soñado con ser pulpos? A mí no se me había ocurrido nunca, pero Anne Braden sí. Las ventajas de ser pulpo es esta historia de una niña, Zoe, que se define a sí misma como un pulpo. Hace un montón de tareas y un montón de responsabilidades en su casa, y entonces ella cree que tiene tantos brazos como un pulpo. Y a la hora de tener esos problemas en casa, con su familia, etcétera, etcétera, económicos y demás, ella se inscribe en un club de debate, y ahí es donde ella pues ve que se puede extender sus tentáculos y poder expresar todos los problemas que ella tiene. Así que los debates y las clases la salvaron, y los pulpos están también de moda. Así que aparte del pulpo Paul, está el pulpo de Zoe. Y tenemos también ejemplares de El libro de las pasiones del narrador mexicano Mario González Suárez. Está publicado en la colección Alacena Bolsillo de la gran editorial Ediciones Era. Bueno, nos tenemos que ir a un breve contraste, a un breve corte. Ahora regresamos. Aquí seguimos acompañándonos en esta situación tan bonita que es el confinamiento. Mientras no tengamos confinados, podemos seguir confinados, y si los tenemos, pues nos confinamos, etcétera. Ya. A ver. Eduardo, perdón que te interrumpa, Eduardo. Dos cosas muy breves. Primero, te debo un libro, no lo he olvidado, te lo devuelvo la siguiente semana. De la otra vez, claro. Me lo quedaste. Aquí está. Está leyendo. Pero la segunda cosa, me gustaría que hablaras de un escritor mexicano que conociste muy bien, David Leiva. ¿Por qué no nos cuentas algo de David Leiva, que falleció hace? Daniel Leiva. Daniel Leiva. Mira, primero me voy a parar con todo el respeto para el público. Este es Daniel Leiva. Sí. En esta foto se ve muy bien. Siempre estuvo así porque se vestía bien. Porque él, además de ser escritor, fue uno de los más extraordinarios difusores de la cultura mexicana. Yo lo conocí a él como subdirector de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo estaba en el INBA, etcétera. Pero ahorita les cuento lo de Daniel. Daniel fue un gran escritor, escribió varias novelas. Qué bueno que improvisamos esta cuestión, porque qué curioso, aquí las tengo. Mira, aquí hay una que se llama Abecedario o Abecedamo, que fue la primera que publicó. Una piñata llena de memoria, es otra de sus novelas. Viene con más novelas, viene con todo. La primera en Mortiz, ¿no? En Mortiz está una, y luego la publicaron en Conaculta. Conaculta publicó la otra edición. Ahora bien, Daniel Leiva era un escritor magnífico. Lo que pasa es que además tenía responsabilidades públicas, y entonces muchas veces a escritores magníficos que tienen responsabilidades públicas, la gente no les hace mucho caso. No la gente, porque la gente no existe, sino los medios. Los medios, y quien controla esto, que no es que lo controle por una cuestión así de cosas feas. Una piñata llena de memoria del 84
Y tiene una obra que para mí es una obra maestra, que es El cementerio de los placeres. La publicó Alfaguara, la publicó en el año 2000. Es una novela que ocurre en Lisboa, con muchos espejismos entre el escritor, el lenguaje, las personalidades que se crean a la hora de crear personajes. Tan fue así que luego la que siguió, que la publicó también Joaquín Mortis, fue El espejo equivocado. Y escribió muchos sus poemas. El león de los 10 caracoles viene aquí. Si se alcanza a ver, ya se vio. Sí. Luego viene aquí esta de La cifra de los pasos. Y esta la escribió para sus amigos. Son poemas que hizo cuando ya él tenía una onda de una cuestión de enfermedad, y entonces dijo, bueno, voy a hacer un texto para mis carnales. Pero la gran premisa aquí, y la hacemos en la dichosa palabra, es divertimento, que la publicó Ediciones Sin Nombre, que es una especie como de autobiografía hecha en endecasílabos, así como los endecasílabos de Octavio Paz. ¿Perdón? Así es, ¿no? Esta es en Ediciones Sin Nombre. Ya nos tenemos que ir y les voy a decir. Ocasión de saludarlo en una presentación de tus libros. ¿Mande? Conocí a Daniela en presentaciones de libros tuyos y tuviste buena amistad. Sí, es que era amigo mío. Por eso esa pregunta se me hace muy buena y muy pertinente y te la agradezco. Sí. Ay, la respuesta a la pregunta en redes. Nieta de su madre que desobedece al rey para dar sepultura a su hermano. En la tragedia, el coro afirma: en el mundo hay muchas cosas asombrosas, pero ninguna más que el hombre, lo cual incluye a las mujeres. Acotación contemporánea. La respuesta es Antígona. Y ahora ahí les va la de la dichosa palabra. Enredo o complicación de algo, intención oculta que se cree o se sabe que tiene otra persona. Palabra esdrújula con tantas íes como el número de postulados de Euclides -1. Está dificilísima. La palabra es intríngulis. Preciosa palabra llena de puras is. Pablo, nos vemos. Suerte, Eduardo. Laura, ya nos vamos a ir, pero volveremos. Pablo, Laura, Eduardo, buenas semana. A todos.